La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nuestra conductora estará en un instante más con ustedes en una interesante entrevista que ha dejado, ustedes lo saben, ella se encuentra en estos instantes fuera de Lima en un periplo muy especial. Estoy con Abel Ángeles. Abel, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Ismael. Estamos ya en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy día va a estar de invitado especial el relator de libertad de expresión de la OEA, el señor Edison Lanza, y van a hablar con Rosa María sobre el tema libertad de expresión en América Latina. Pero antes queremos comentarle la noticia del día de ayer. Al fin, gracias a Dios, se puso de acuerdo el gobierno y el Arzobispado de Lima en el lugar sede donde se celebrará la misa del Santo Padre. Nos alegra que se haya llegado a un acuerdo, porque ya de una vez todos los católicos limeños se podrán preparar para asistir a este gran evento. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, luego de que esta información se diera a conocer minutos antes, se reunió con el cardenal Juan Luis Cipriani, el arzobispo de Lima, y también con el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, y los tres dieron este pronunciamiento conjunto desde Palacio Arzobispal. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Ciertamente había muchas opciones, o por lo menos 2 o 3 opciones para la gran misa del Papa, del Santo Padre. La verdad es que Lima no tiene un parque central como Nueva York, una gran área verde en la cual se puede hacer un evento como este. La Costa Verde es una segunda opción por la belleza del mar, el sol que habrá en enero, pero también es un lugar bastante estrecho, con acantilados que ciertamente no son fáciles de trepar. Y había opiniones de diversos tipos. Había una opinión favorable del INDECI para un número que no sobrepasara 800,000 personas en la Costa Verde. Había opiniones discrepantes de otros grupos. Y al final, lo que ha primado aquí, primero, es la amistad que tengo yo con el cardenal. Hablamos a cada rato en los últimos días para llegar a una solución. La amistad que tengo con la Iglesia, por eso estamos aquí. Y el hecho de que muy probablemente habrá mucha gente que va a venir a esta misa. Y obviamente es más fácil físicamente organizar eso en un espacio plano que no tiene accesos con subidas y bajadas. Ningún lugar es perfecto. Y yo sé que una base no es el mejor sitio para una ceremonia de tanta importancia religiosa, pero también hay que pensar que, como le expliqué al Santo Padre el otro día en Roma, la base... Las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski en este pronunciamiento que se dio en el Palacio Arzobispal, en donde ha destacado 2 aspectos importantes. El primero es la seguridad y el segundo es el aforo, o sea, la cantidad de feligreses que puedan compartir con el Papa Francisco esta misa de clausura de la visita del Santo Padre a nuestro país que se realiza en Lima.
Bien, y el señor presidente hacía mención a la base. Acá recordamos que en España el Santo Padre Benedicto XVI sí presidió en la base de Cuatro Vientos, que era una base aérea también, base aérea militar y civil, por si acaso hay que decirlo, de las dos, civil y militar. Y también ahí se celebró la misa de la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud cuando se realizó en Madrid, España. Y como el presidente dijo, el Papa no va a ver la base, sino a ver la enorme explanada donde la gente con mucho cariño va a recibir al Papa. Esto hay que decirlo, felizmente ya terminó esta desavenencia que había, porque ahora lo único que queda es prepararnos, como hay que prepararnos para recibir al Vicario de Cristo en la tierra. Tenemos al ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Él es el delegado por parte del gobierno quien dio lectura al acuerdo que se había llegado con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el arzobispo de Lima, el arzobispado de Lima, sobre este tema. Escuchemos. Del Papa Francisco a nuestro país es sin duda una noticia de esperanza y júbilo. Es un evento de unión y de amor que emociona a millones de peruanos en toda la República. Hoy hemos dado un paso más en el camino de esta importante celebración. Como gobierno, es nuestro deber garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y velar por el orden público. Por ello, se ha decidido que el lugar de la realización de la misa que oficiará el Papa Francisco en Lima será la base aérea de Las Palmas. La bendición del Santo Padre será en la base aérea de Las Palmas, ¿no? Yo creo que ya está aclarado todo, ¿no? Hay una pequeña desinformación que salió hoy día sobre un número que no conocíamos de 830,000 personas. Se habló de 2,5 millones. Parece que alguien está desinformado, ya un poco desinformado del asunto, pero yo imagino que en los siguientes días se clarificará todo, y lo importante es que empecemos los católicos a prepararnos. También hay que decir, Ismael, que invitar a nuestros amigos oyentes, porque nuestra red de radios dominicas va a ser una transmisión especial desde todos los puntos donde va a estar el Santo Padre, porque usted va a poder vivir la presencia del Papa a través de las emisoras dominicas del Perú. Muy bien, son las 8 de la mañana, 12 minutos. Hacemos una pausa, Abel, vamos a retornar porque Rosa María Palacios nos ha dejado algo especial. Sí, Rosa María el día de hoy estará entrevistando al señor Edison Lanza. El señor Edison Lanza, para conocimiento de nuestros amigos oyentes, es el relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Él estará hablando justamente del tema que a veces es tan manoseado, es libertad de expresión en América Latina. ¿Tenemos libertad de expresión en todos los países de América Latina? Esa es la pregunta que nos hacemos y que la dejamos sobre la mesa, y sobre lo que conversará Rosa María Palacios. Volvemos con eso, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Buenos días, amigos, estamos nuevamente con ustedes en esta mañana especial. Este es un programa muy especial porque tenemos la visita de un personaje internacional que pocas veces nos visitan personas que representen temas tan importantes y de manera continental. Edison Lanza es el relator de la libertad de expresión de la OEA, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un poco de la libertad de expresión en América Latina. Él ha venido acá para un evento especial también que presentamos el día lunes con Miriam Larco, que está patrocinando varias entidades, entre ellas Concord TV, sobre el tema de la libertad de información de los niños y sus violaciones en la televisión peruana y en otras televisoras del mundo también. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Sí. No, es desde mañana. Es mañana, buenos días, entonces estoy llegando aquí a Perú. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es que estamos muy contentos y la verdad es que también felicitar a Concord TV por un extraordinario evento que han logrado reunir durante 3 días aquí en Lima con expertos de todo el mundo y también experiencias comparadas. Llama la atención, vamos a empezar por ahí, después vamos a todo el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión para América Latina, que leo con mucho gusto todos los años. Vamos a empezar por la preocupación de
la niñez en la libertad de expresión es algo extraño, no es lo que normalmente uno suele ver con Exacto. Bueno, sí, tal vez, obviamente, en un panorama y en un mapa complejo de prioridades que tiene la Relatoría y la región en materia de libertad de expresión, uno podría decir, bueno, ¿por qué ocuparse de ese tema cuando tenemos algunos que son gravísimos, como el asesinato, censura, etcétera? Hacemos las dos cosas, ¿no? Y este es un tema, digamos, que largamente viene siendo reclamado por muchas organizaciones de la sociedad civil. Nos han llamado la atención en el sentido de decir, bueno, necesitamos estandarizar para tener un estándar para promover en todo el continente. Obviamente no es un tema, es un tema que en términos históricos, si uno mira toda la película histórica, recién en el año 89 se suscribe la Convención de los Derechos del Niño, y bueno, luego vienen los procesos de ratificación por parte de todos nuestros países, y ahí es cuando se empieza, en la década del 90 o a mediados de la década del 90 para aquí, recién se comienza a pensar en que los niños no son un objeto, sino son sujetos de derechos, y entre esos derechos que tienen, y por supuesto que se les reconocen, están los de libertad de expresión, derecho a la información, vida privada, intimidad, buen nombre, imagen, con una particularidad, el interés especial particular de los niños que el Estado, los estados, la familia, las distintas instituciones, todos tienen que proteger. Y bueno, en los últimos 10 años se ha elaborado mucho sobre cuál es el papel de los medios de comunicación al respecto, y es un tema que tiene varias aristas para entrarle, ¿no? Uno es que los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, sin ser intermediados por el Estado o por sus padres, tal vez, a veces tampoco, porque son quienes están bajo, digamos, patria potestad, pero no, por eso se les suprime la libertad de expresión. Hoy hay una nueva realidad, se expresan mucho más ellos mismos a través de los medios digitales, pero hay que reflexionar qué poco espacio tienen para expresarse en los medios de comunicación, digamos, llamémosle tradicionales, radio, televisión, diarios, medios escritos, etcétera. Entonces ahí hay un problema. El segundo tema es cuando ellos son objeto de información, claro, y están en una situación de vulnerabilidad. Y ahí, bueno, tenemos una larga tradición de mala práctica en la región. O sea, no es un problema exclusivo del Perú. No, por supuesto. Yo creo que toda la región de América Latina, donde, bueno, no sé, digamos, como diera la impresión o da la impresión de que los periodistas no se han formado en el respeto, digamos, a informar, pero con respeto por los derechos, muchas veces de muchos colectivos, pero en particular de niños, niñas, adolescentes. Ha mejorado la cosa porque la sociedad civil, sobre todo, ha hecho un extraordinario trabajo de promoción, difusión y capacitación. Entonces, uno de los puntos críticos acá es cómo no perder la libertad de expresión o no cercenar la libertad de expresión de los comunicadores, pero a su vez proteger a niñas, niños y adolescentes cuando están en situación de conflicto con la ley o cuando son abusados, y hay que informar sobre una situación de ese tipo. En el Perú está prohibido de 6 de la mañana a 10 de la noche pasar contenidos violentos o obscenos. La televisión nacional abierta pasa contenidos violentos o obscenos, porque un asesinato, ¿no es cierto?, en vivo, captado con una cámara de televisión, ¿no es cierto?, es un hecho violento. Atropellos, ¿no?, los pasan y los repiten una y otra vez, ¿no es cierto? Y sí hay obscenidad en ciertos realities, ¿no es cierto?, donde se dan escenas que no deberían darse. Sin embargo, no pasa nada. No es porque no haya capacidad de sanción, porque está en la ley, sino porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no sanciona a nadie. Claro. Entonces, el Estado no sanciona porque no le interesa. Puede ser que le interese a los padres, puede ser que los padres presenten una queja a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que se tramite, que la ganen, pero el Estado no hace nada respecto a las, digamos, observaciones objetivas que hay en la ley sobre lo que puedes y no puedes hacer en televisión y en radio. Exacto. ¿Eso sucede en el resto de la región? ¿Es así en todas partes? Sí, digamos, obviamente con matices, y se ha abordado de distintas maneras en la legislación de los países de la región, y obviamente no hay que digamos, menospreciar de que es un tema complejo, ¿no? Porque bueno, también el derecho a la información está involucrado, la libertad de expresión tiene límites, por supuesto, y estos límites deben ser establecidos de manera muy precisa y clara, y deben ser aplicados de manera necesaria y proporcional. Entonces yo creo que ahí es donde la Relatoría está trabajando en un informe temático para establecer un poco de estándares, porque también a veces para un organismo del Estado es difícil decir, bueno, ¿cuándo sanciono a alguien? Por ejemplo, hoy estamos lamentando
el asesinato de 50 personas en Las Vegas. Así es. A manos de un francotirador, un loco. Y bueno, es natural de que hoy son las 10:15 Claro. y los informativos pasen algunas imágenes de eso, porque no se puede obviar. Claro, pero El tema es cómo hacerlo con el cuidado, y Pero ahí yo yo estoy- creo que hay un margen de autorregulación y un margen, digamos, para casos extremos. Mire, yo estaba viendo las sanción. primeras imágenes de noticieros de los Estados Unidos y claro, sacan a las ambulancias, sacan a los policías, sacan a las personas abrazadas, llorando, pero no te sacan un cadáver. Claro. No te sacan Bueno, ni de es casualidad. hay una cosa muy interesante ahí, ¿no? Porque en Estados Unidos, digamos, no se aplican sanciones como último recurso, pero en general hay una gran autorregulación de los periodistas y Claro. los medios de comunicación. No te sacan un cadáver. Entonces, Nunca. yo creo que hay un espacio, y a veces siento que están divorciadas las agendas, ¿no? Que Claro. hacemos unas reuniones maravillosas, pero no están los señores de los medios o los Claro. periodistas que no nos escuchan cuando hablamos de estas cosas. Entonces, creo que hay un aspecto ahí de promoción que tenemos muy importante, que la sociedad civil lo hace, me consta, en muchos países, y algunas cosas están cambiando, y también incluso el tratamiento de los temas de minoridad, ¿no? Cuando yo hacía periodismo hace 15 o 20 años, yo escuchaba en las redacciones el infanto juvenil, el infractor, el Claro. tal, y bueno, los quemaban, ¿no? Y esto ha empezado a cambiar lentamente, pero resta mucho por hacer, ¿no? Entonces, ver un poco lo que me preguntabas, qué hace cada país de la región, en qué situación estamos, es el objeto de este Y la idea es seminario. sacar un informe final con estandarizaciones, recomendaciones. Exacto, una serie de recomendaciones. En general, los informes temáticos de la Relatoría y la Comisión han jugado un papel fundamental y muy fuerte, muy bueno en estos temas, y a partir de estos informes luego se diseminan buenas prácticas. Entonces, esperamos que esto ocurra. Y también en algunos países que se han empezado a aplicar normas, ¿no? Como la que tiene aquí Perú. Uruguay también ha establecido un horario de protección a la infancia donde hay algunos contenidos que están restringidos, y también tiene capacidad de enviar a la justicia casos el órgano regulador. Es una novedad que vamos a ver cómo funciona, ¿no? Bueno, ese es el tema de infancia. Vamos a hablar ahora de qué hace el relator, porque todos se deben estar preguntando, ¿qué hace un relator de la libertad de expresión? ¿Qué significa ese cargo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí? ¿No es cierto? El señor está en la OEA, eso queda en Washington, queda lejísimos. ¿Qué hace un relator de la libertad de expresión? Bueno, ahora voy a intentar explicarlo rápido. La Relatoría para la Libertad de Expresión va a cumplir 20 años y fue creada por los países del hemisferio de algún modo para contribuir a solucionar, a discutir y a generar altos estándares para el respeto a la libertad de expresión en un continente caracterizado por autoritarismo, por dictaduras, por violación a la libertad de expresión, por el vínculo estrecho que tiene libertad de expresión con la democracia, ¿no? Y en estos 20 años creo que la Relatoría ha jugado, a través de los instrumentos que tiene la Convención Americana y los reglamentos, los reglamentos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha jugado un papel importante en este sentido. Por ejemplo, la eliminación de los delitos, la modificación de los delitos de difamación e injuria en muchos países de la región, no en Perú todavía. Bueno, pero acá se eliminó el desacato, El desacato. Que ya era demasiado también, ¿no? El Exacto. desacato, primero se eliminó el desacato en toda la región. Estamos ya en la fase de difamación. Ojalá que se elimine como se ha eliminado en otros países del mundo, de la región, porque tal vez la gente no lo entienda, pero mandar a alguien a la cárcel por sus opiniones es absurdo. Puedes pedirle que te pague una multa si ha faltado tu honor, a tu respeto, pero ¿por qué ir a la cárcel? No tiene sentido. La cárcel es para otro tipo de delitos. Exacto, y bueno, el desacato sin duda, eliminar la derogación del delito de desacato. Otros temas como por ejemplo la censura indirecta, los mecanismos de censura indirecta que muchas veces afectan a periodistas y medios de comunicación, ha sido un tema trabajado a propósito de un caso aquí en Perú, el caso Itcher, en su momento. Casos que tienen que ver con obviamente la violencia contra periodistas y la impunidad de los crímenes contra periodistas, que lamentablemente... Y la gente, vamos a hablar después de las zonas silenciadas, que es un informe de la Relatoría que a mí me ha gustado mucho, voy a compartirlo con el público, pero esto, lo que hace el relator es viajar por América Latina, recibir información, la misma relatoría recoge información y hace un informe anual, que es muy importante, ¿no? Y es país por país
qué ha pasado con la libertad de expresión en cada país. Exacto. Y es interesante, una vez le pegaron a mis reporteros y aparecimos en el... No se rían, de verdad. ¿Quieres salir? Te pegan y sales, ¿no? Le pegaron a mis reporteros en Chimbote, salimos en el informe, por supuesto. Por supuesto, es un trabajo, la verdad, que lleva muchísima dedicación. Es un informe anual sobre la situación de libertad de expresión. Tratamos de abarcar todos los países de América Latina y el Caribe, ¿Cómo Estados se Unidos y suministra Canadá. la información? Bueno, de diversas formas. Por un lado, hay organizaciones de la sociedad civil que están especializadas en monitorear la situación de libertad de expresión en cada país y para nosotros son una referencia. En el caso de Perú, por ejemplo, IPIS, Transparencia, el capítulo de Perú, etcétera, para hablar de Perú. También la información que publican los medios de comunicación, y, denuncias directas que nos llegan de los propios periodistas afectados o víctimas o personas que por el ejercicio de la libertad de expresión, bueno, han tenido represalias. Y hacemos una búsqueda y tratamos de que cada tema, cada caso denunciado esté de algún modo validado por 2 o 3 fuentes independientes, con lo cual es un trabajo titánico. Porque también está el abuso, puede estar el abuso de gente que no se comete un acto de corrupción y quiere y sostiene sostiene que es una víctima. Sostiene que es una víctima de la libertad de expresión porque es periodista, lo que fuera. Entonces tratamos de ser muy serios y rigurosos para que el informe tenga el impacto y la seriedad y la validez que tiene, que ha ganado por ello en estos años, ¿no? Claro. Vamos a tener que hacer una pausa, pero regresamos. Estamos con Edison Lanza. Él es el relator de la libertad de expresión para la Organización de Estados Americanos. Está en Lima para un evento muy importante sobre niñez y medios de comunicación, que está abierto al público, por si acaso, en la Universidad de Lima. Pero nosotros tenemos que parar y regresar en un instante. No se muevan porque vamos a regresar para hablar de los informes especiales y temáticos que también hace la relatoría, que son de gran interés. Volvemos en un instante. Muy bien, y continuamos hablando esta mañana de unos temas muy importantes que a veces pasan completamente desapercibidos para ustedes, pero que tienen que ver con un derecho fundamental, el derecho a que ustedes sean informados. No solamente el derecho del periodista a informar, sino de la persona a recibir información. Y si esa información no puede fluir, ¿no es cierto?, ustedes tienen la afectación de un derecho y nosotros también, los periodistas y los informados. El problema en muchas partes del mundo es que los periodistas ni siquiera pueden informar. Y ese informe especial este año se ha llamado las zonas silenciadas. El caso de México, de Guatemala y me parece que Paraguay. Es decir, ahora nos van a explicar qué cosa es una zona silenciada. ¿Por qué ha sido tan importante para este año tener un informe temático sobre estos casos? Zonas donde hay silencio. Exacto, y silencio a propósito de la violencia que se ejerce contra quienes se expresan, ¿no? Nos parecía un imperativo ético dedicarle prioridad y atención a este tema. ¿Qué sucede? En los últimos 5 años hay más de 160 periodistas asesinados en América Latina y otros centenares amenazados, agredidos de distintas maneras, medios de comunicación. Y cuando uno estudia esos casos, que los tenemos sistematizados en la relatoría, observa que el 95% de los casos no ocurren en las grandes urbes como Lima o como, en fin, Ciudad de México, etcétera. Ocurren en zonas alejadas donde los periodistas están más expuestos al crimen organizado, a la corrupción, a los funcionarios venales, al narcotráfico, etcétera. Y nos parecía que teníamos que, hablar específicamente de estos casos y generar estándares para estos casos, porque de nada sirve que mañana, no sé, amenacen a un periodista muy conocido aquí en Lima y la policía lo proteja y haga todo lo que tiene que hacer, pero están en Chiclayo, asesinan a un periodista y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, elegimos casos emblemáticos, como el caso de Tamaulipas en México, el caso de la frontera de Paraguay y Brasil y alguna zona de Guatemala. Por ejemplo, en el caso de México, uno puede ver en el caso de Tamaulipas cómo la violencia empieza por amenazas a los periodistas, por ataques con bombas a los medios de comunicación y luego ya asesinatos, y todos estos quedan impunes, todos estos crímenes, al punto tal de que los medios, y un medio lo explicita en un editorial, dice: nosotros no vamos a seguir informando sobre temas de narcotráfico y corrupción porque no queremos que sigan matando a nuestros periodistas. Esto quiere decir que el crimen contra un periodista obviamente atenta contra la vida del periodista, pero es un crimen selectivo,
con la intención de acallar una voz y una fuente de información para la sociedad. Claro, el tema ahí, que yo siempre digo en las charlas, es, primero, el crimen no puede quedar impune. Entonces tenemos que pelear de todas maneras los periodistas para que el crimen no quede impune. Porque si quede impune, el narcotráfico, la corrupción, lo que fuera, gana. El crimen organizado gana. Y lo segundo es que la historia que el periodista estaba cubriendo tiene que continuarse por sus colegas. Porque si no se continúa, si la historia muere con él, entonces todo su esfuerzo no valió la pena. Y la verdad que puede haber estado detrás de una gran historia que tiene que decirse, que tiene que cubrirse y no se cubre. ¿No sería interesante ahí, por ejemplo, que los medios grandes, los que están en las capitales de los países, entren en el auxilio, ¿no es cierto?, de los medios más pequeños? Hay algunas experiencias interesantes, el caso Tim López en Brasil, por ejemplo, de una localidad de Brasil que fue asesinado, y los periodistas de medios grandes hicieron un consorcio para investigar lo que él estaba investigando y obligar a que se supiera la verdad y que el crimen no quedara impune. Pasó algo similar, 4 medios digitales en Guatemala, hace 3 años asesinaron a 2 periodistas en una misma tarde en Mazatenango, y bueno, investigaron por qué había sucedido, qué estaban investigando. Había un alcalde que no quería que ese periodista publicara una historia sobre él y bueno, los mandó a asesinar. Y esto fue a raíz y gracias a la investigación periodística, también la Fiscalía actuó y terminaron encontrando los autores materiales e intelectuales, porque muchas veces el gatillero no alcanza con llegar al gatillero. Claro, nosotros tenemos acá el caso emblemático de Carlos Rivera en Pucallpa, ya hace más de 10 años, más, en 2004 lo asesinaron, y claro, el problema ahí era que el alcalde de Pucallpa era el autor intelectual. Los autores materiales los agarraron rápidamente, pero el autor intelectual se demoró años en ser juzgado, subió hasta la Suprema, bajó, estuvo un tiempo preso, etcétera, pero al final salió bien librado, ¿no? Entonces es un crimen que no queda totalmente impune porque están los autores materiales, pero sí queda en parte impune porque el autor intelectual nunca terminó de ser sancionado, ¿no es cierto? Y su historia, las historias que él narraba, eran historias que tenían que ver específicamente con este funcionario. Entonces pasa, creo yo, en América Latina, que son funcionarios normalmente de bajo nivel, o sea, alcaldes. El presidente de la República no manda a matar a nadie, ¿no? Pero un alcalde sí, ¿no? Bueno, ahí nosotros estamos llevando en este momento un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Carvajal contra Colombia, que justamente es el primer caso de un periodista asesinado seguido de impunidad en una zona. Y nosotros creemos ahí que hay obligaciones específicas por parte de los estados. Esperemos que la Corte nos acoja nuestra tesis en ese sentido, cuando asesinan a un periodista en razón de su trabajo. Que claro, muchas veces cuando lo asesinan no se sabe que sea en razón de su trabajo. Claro. Por lo tanto, en lugar de decir, como muchas veces lamentablemente dice la policía, fue un crimen pasional, o fue una rapiña, o fue un lío de faldas, claro, que se investigue como primera línea prioritaria y se agote la que tiene que ver con vinculada a su trabajo. Que se protejan a los testigos, que se protejan a las familias y a los compañeros de trabajo, que son los que pueden aportar datos relevantes para la investigación. En fin, una serie de obligaciones que permitan terminar con la impunidad, porque en 6% de los casos en América Latina, estos más de 160 asesinatos permanecen impunes, y eso es una invitación a justamente silenciarla a través de las balas. En México es el tema central es el narcotráfico. Bueno, y colusión muchas veces con autoridades. Y en México la verdad que la situación es crítica. Este año cerca de 10 asesinatos, y una cuestión muy preocupante, y es que, porque también hay que decirlo, a veces puede ser que sean periodistas muy vulnerables en zonas donde ellos están a merced de los carteles, y a veces entran o tienen que entrar en la lógica de negociar con el cartel, te publico o no te publico. Claro. Pero en los últimos 2 casos, Miroslava Bridge, la periodista de Chihuahua, y Javier Valdés en Sinaloa, eran 2 extraordinarios periodistas de investigación. O sea, todos los periodistas merecen protección, pero llama la atención que ya los carteles, o sea, vayan a los mejores, claro. A los mejores, a los que más investigan, a los que tienen reconocimiento incluso internacional. Claro. O sea, la impunidad es tal que, bueno, cualquiera que se atreva a tocar sus intereses puede ser eliminado. Terrible. En el caso de Guatemala, ¿cuál es la motivación detrás de esta área silenciada?
Yo creo que hay bueno, dos cuestiones: la corrupción, como tú mencionabas, de funcionarios de nivel local, como alcaldes, etcétera. Hay un trabajo también que hacer con funcionarios públicos, no tanto en asesinatos, pero sí en agresiones por parte de la policía, etcétera. No, y la agresión de los mismos funcionarios. Exacto. Y luego, bueno, temas que tienen que ver con falta de un mecanismo de protección para periodistas. Cuando nosotros recomendamos que cuando hay un país que tiene una situación de violencia estructural, se establezca un mecanismo autónomo para proteger periodistas, que lo ha hecho Colombia y lo ha hecho muy bien en ese sentido, ¿no? Es decir, en Colombia en el año 2000, 2001, 2002 asesinaban 10, 12 periodistas por año, y en los últimos y se hizo un mecanismo de protección, porque bueno, la verdad es que es tan importante que para la democracia, porque imagínense que si se extiende esta idea de que, bueno, al que habla y me dice algo que me molesta, lo elimino, estamos eliminando, digamos, el fundamento de la democracia, ¿no? La libertad de expresión y de yo siempre debate. le digo eso a mis alumnos: sin democracia, o sea, sin libertad de expresión no es posible la democracia. No hay forma de que haya democracia sin libertad de expresión. Es una cosa formal, vacía de contenido. Entonces se creó un mecanismo de protección, por ejemplo, y bueno, si había un periodista amenazado, se le ponía en guardaespaldas, se le ponían cámaras, se le ponía un botón de pánico, etcétera. Aunque no es lo ideal trabajar así, pero bueno, lograron que periodistas, por ejemplo, como Ginette Bedoya, Julieta Duque, etcétera, bueno, llevan 10 años trabajando protegidas, ¿no? La valentía también de esas periodistas mujeres, ¿no? Y bajaron los niveles de asesinatos al punto que en el último año y medio no han tenido ningún asesinato. Entonces, se pueden hacer cosas. Claro, el Perú es bajo en asesinatos, ¿cierto? Cierto. Yo creo que sí, lo que pasa es que no se llegan todos los casos a sancionar a los autores intelectuales, los 4 o 5 asesinatos que hubo en los últimos 5 o 6 años. Exactamente. No hay, como dice, hay asesinatos, pero algunos no se adjudican al tema de libertad de expresión y otros simplemente no se llega a encontrar el autor intelectual. Exacto. Se encuentra el autor material, pero no el autor intelectual. En el caso de Paraguay, ¿también es un problema de corrupción de funcionarios? Bueno, ese es un caso de crimen, yo diría, muy fuertemente vinculado al crimen organizado, ¿no? Hay una zona, el límite con Brasil y Argentina, una zona fronteriza, donde lamentablemente es una zona de pasaje y de operación de muchos, y ahí básicamente contrabando. Sí, contrabando de droga, claro. En fin, ya está, tráfico de drogas, más contrabando. Y ahí hay periodistas que lamentablemente han perdido la vida por investigar, obviamente, la conexión del crimen organizado con la política local. Claro, y la policía local, las autoridades locales, están todos metidos en el negocio. Ahí está. Y en el informe está contado con mucho detalle cómo ha evolucionado, y bueno, hemos tenido que lamentar 6-7 asesinatos en los últimos años. Un periodista de ABC que no puede salir de su casa, vive con protección en la puerta para poder Lo que trabajar. hemos hecho en el Perú a veces, en IPIS, es traer un periodista de fuera para que se enfríe un poco la cosa, ¿no es cierto?, y después pueda volver. Sí, eso también es una práctica que sucede, ¿no? La posibilidad de sacarlo del lugar hasta que se enfríe la plaza, ¿no? Claro. Incluso en los casos que usted me mencionaba, de si los periodistas de otros medios pueden ir a investigar, bueno, también hay que tomar medidas de seguridad. Los periodistas tienen que tomar sus propias medidas de seguridad. Eso es parte del trabajo, ¿no? Cuando se abordan estos temas, ¿no? Claro. Ahora, en el caso, como le digo, en el caso del Perú es raro que un periodista camine con guardaespaldas, ¿ah? Rarísimo. Yo he tenido que caminar 1 año y medio nomás, felizmente. Fue poco, duró poco, gracias a Dios. Pero sí, o sea, hay algún nivel de tensión. En el caso de... y es raro, porque este es un país con altos índices de narcotráfico, donde debería haber mucho más. Sin embargo, no lo hay. Bueno, gracias a Dios, también hay que agradecerlo. La relatoría recoge todo esto, y los gobiernos, ¿qué le dicen a la relatoría? O sea, si yo soy el presidente de México y me dicen que han matado 10 periodistas pues en el último año, ¿qué digo? Bueno, nosotros la verdad es que a través de los mecanismos que tenemos lo hemos puesto como prioridad por la gravedad de la situación, ¿no? Entonces hemos llamado la atención del gobierno de México de distintas maneras. Para empezar, cada vez que obviamente agreden o asesinan a un periodista,
sacamos un comunicado a veces con el relator de Naciones Unidas y bueno, recordamos al gobierno de México que tiene la obligación de proteger a los periodistas, de investigar estos crímenes y de encontrar una explicación a los mismos. Luego también hemos trabajado con el gobierno de México en un mecanismo de protección que están construyendo. O sea, si hay alguna apertura, si hay un nivel de diálogo. Sí hay diálogo, a veces es complejo y difícil. Hemos hablado también del tema de procuración de justicia. Y le digo más, tal es la preocupación que venimos trabajando hace un año, le venimos solicitando al gobierno de México la posibilidad de hacer una visita in loco en el terreno para nosotros, con la protección que le brinda el derecho internacional a los relatores, junto al relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, hacer una visita conjunta y ir a los estados donde está la situación en peor situación y revisar por qué, porque, a ver, es claro que si el gobierno de México, tiene tantos asesinatos y no se aclara ninguno, tiene un problema con la procuración de justicia. Así es, evidentemente. Entonces queremos ir y trabajar y reentrevistarnos con la sociedad civil, con los familiares de las víctimas, con el gobierno, y hacer un informe específico sobre esa situación y hacer una serie de recomendaciones muy firmes, y aparentemente va a tener lugar a fines de noviembre de este año esa visita. Y por otro lado, en el sistema de casos que usted conoce muy bien, estamos comenzando a llevar casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de investigación de periodistas. Hay un caso de Colombia en este momento a consideración de la Corte, y hay casos de México que la Comisión va a resolver próximamente también. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos porque quiero hablar de Donald Trump. No puedo evitar hablar de Donald Trump con el relator de la libertad de expresión para América Latina. Como ustedes comprenderán, Washington es una plaza, ¿no es cierto?, interesante para estar en este momento en el mundo, y además Estados Unidos es miembro de la OEA, o sea que hay algo que decir, porque fake news y esta bronca del presidente con todos los medios de comunicación es algo que tenemos que comentar. Vamos a la pausa, no se lo pierdan, regresamos en un instante. Y continuamos conversando esta mañana. Yo he dejado el tema de Trump para el final porque, gracias. Claro, tenemos que hablar si hablamos de libertad de expresión en la región, como ustedes saben, los Estados Unidos es miembro de la OEA y Donald Trump no para de trompearse con los medios de comunicación a través del Twitter. Además, a horas impensadas, ¿no? Dicen que cuando va al baño en la madrugada escribe barbaridades contra los medios de comunicación. Ha creado pues todo este concepto de fake news, ¿no? Y los medios le contestan diciendo, no, reality check, acá tenemos usted, el que miente es usted, una y otra vez, ¿no? Pero nunca hemos tenido, bueno, Nixon era un presidente muy agresivo con la prensa, pero no a estos niveles. Y además, Nixon no tenía Twitter, ¿no? O sea, esto es una cosa instantánea, inmediata, explosiva. Y también, por supuesto, en conferencias de prensa, agrede a periodistas abiertamente, en entrevistas agrede a periodistas, prohíbe que un periodista entre a una conferencia de prensa. Es decir, es un desastre. Disculpe, ¿no? Me da todo el informe de la relatoría. ¿Qué van a hacer respecto a ese caso? No, lo vamos a tratar con la misma seriedad y rigor que el resto, ¿no? Es decir, nosotros ya habíamos tenido un caso, si se quiere, salvando la distancia, similar en el caso del expresidente Rafael Correa en Ecuador. Claro. Y el estándar que siempre aplicamos es, bueno, a ver, un presidente tiene la obligación, tiene libertad de expresarse y obviamente podría criticar una nota en un medio de comunicación o a un periodista o a un medio, pero tiene que hacerlo con rigor y apelando a la verdad. Y él apela al insulto, a la descalificación, a tratar de restarle credibilidad, ¿no? Con la gravedad añadida de que se trata del presidente de Estados Unidos, una potencia mundial, pero que además un país que se fue creado sobre la base de la libertad de expresión, el respeto a la libertad de expresión. La primera enmienda es de las normas más protectoras de la libertad de expresión en el mundo, y era de algún modo un aliado, hay que decirlo así, para toda la región de aquellos que trabajamos por la libertad de expresión, y hoy se ha convertido desde lo más alto del presidente más poderoso del mundo en alguien que justamente amenaza la libertad. Ahora, hay que decir una cosa, Donald Trump en este momento no representa a los Estados Unidos en el sentido que los Estados Unidos hayan perdido sus valores democráticos, para nada. O sea, no, pero cuando el presidente de Estados Unidos, que es el funcionario número uno y que tiene una obligación de cuidado, de garantía, de garantizar la libertad de expresión,
la agrede de esa forma, obviamente eso genera un chilling efecto y un efecto de riesgo también. Claro. O sea, estamos empezando a ver en Estados Unidos agresiones a la prensa que no veíamos antes, a los periodistas, porque obviamente cuando hay alguien con un liderazgo muy, muy grande, Claro, que dice, ahí están los corruptos, ahí están los claro, falsos, ahí están los enemigos del pueblo, claro. bueno, eso es una invitación a que muchos loquitos Agreda. agredan Ahora, a los periodistas a través de Twitter, de la ciber. Ahora, también es cierto, dicen que también de los hechos. ha subido mucho la lectoría del New York Times gracias a Trump. Bueno, ¿no? yo quiero decir algo que es interesante en esto, ¿no? Porque también la democracia es un sistema y, digamos, pese a esta situación que describíamos, la democracia norteamericana está reaccionando. Eso. O sea, la gente sale y protesta, la gente se manifiesta, los medios de comunicación han respondido con más y mejor periodismo. Eso es lo que hay que hacer. No se han amilanado. Al contrario, la situación, calidad ¿no? del periodismo en Estados Unidos ha mejorado muchísimo. Mejorado, ¿no? Y muchísimo. tal vez ellos hagan un mea culpa de que tenían que haber reaccionado antes y Claro. ponerse a hacer periodismo antes y no tanto entretenimiento, ¿no? Por lo tanto creo que eso es saludable, ¿no? Pero siempre hay amenazas, estas verbales, pero hay otras que estamos viendo. Por ejemplo, el incremento de leyes en los distintos estados Ajá. que criminalizan la protesta. Claro. Y, por ejemplo, criminalizan el hecho de, ingresar en un fondo privado, bloquear una carretera, etcétera. Entonces hay un ambiente complicado que no se vivía en Estados Unidos. Yo creo que es bastante novedoso en ese sentido, ¿no? Aunque la novedad sea mala. Y también por ejemplo, la cibervigilancia. El gobierno, el Departamento de Justicia ha solicitado la metadata de todos aquellos que ingresaron al sitio web que promovió la manifestación en el día que asumió Trump. Entonces estamos viendo esto muy de cerca. Por otro lado, el Poder Judicial está jugando un papel también muy interesante, con muchas sentencias protegiendo la libertad de expresión. Entonces, el público no lo sabe, tal vez el público peruano, pero miren, la primera enmienda, que es el primer artículo de la Declaración de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos, está referida a la libertad de expresión. Y Congress shall not pass any law. O sea, el Congreso no puede, imagínense ustedes, el Congreso no puede producir una ley sobre la libertad de expresión. Sí, que afecte a la libertad de No, expresión. ninguna ley. O sea, punto. La protección es casi absoluta para el discurso, sobre todo político, de funcionarios, sobre funcionarios públicos, temas de interés público. Entonces tú tienes a un presidente insultando. Ahora, ha sido interesante. Ahora, un tema que usted me mencionaba y yo quiero precisar, ¿no? Porque el término de fake news, que utiliza mucho Trump, refiere, y esto los relatores hemos emitido una declaración conjunta el año pasado, no refiere a los medios que publican noticias presuntamente falsas, como sostiene el presidente Trump. Refiere a aquel fenómeno que hay, o este fenómeno que hay hoy también en Internet, que es que se crean sitios falsos para diseminar noticias falsas y afectar una elección o afectar un proceso, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y él ha pervertido ese término y se lo aplica a los medios que intentan hacer periodismo serio, ¿no? Entonces, como usando esa cosa descalificadora para descalificar al periodismo tradicional. Y bueno, bien o mal, nos guste mucho o poco, los medios de comunicación y los periodistas son la mejor cosa que se ha inventado para justamente ponerle un límite al poder. Ponerle un límite al poder, jugar un papel de perro guardián, y en realidad sí, en cada país, ustedes lo conocen bien, han sido fundamentales los medios y los periodistas para combatir la corrupción, los abusos de poder, la violación de derechos humanos. Entonces, descalificar de esa manera el principal vehículo de control social es preocupante. Trump se ha peleado hasta con Fox, que eran sus aliados, se ha peleado con todo el mundo. Ahora, ustedes van a emitir un informe este año, o sea, en el informe anual va a venir un capítulo de Estados Unidos, un poquito más grueso, digamos. Exacto, no vamos a mirar para el costado como nunca lo hicimos con ningún país, y bueno, y también preocupados, ¿no? Porque el efecto de imitación en esto también puede ser muy complejo para la región, ¿no? Es decir, uno se podría jactar de decir, bueno, Estados Unidos es uno de los ejemplos de respeto a la libertad de expresión,
y hoy tal vez no pueda usar ese argumento. No, en absoluto. Claro, el problema pues era Correa, Chávez, Claro. no el presidente de los Estados Unidos. No, nadie esperaba del presidente de los Estados Unidos esa conducta. Y sí tenemos un presidente en algunos momentos, como dice la Comisión de Verdad, y en algunos lugares completamente enloquecido y diciendo barbaridades contra personas, contra autoridades y contra los medios de comunicación, principalmente a los que considera los que destruyen su popularidad, ¿no? Que está francamente destruida por él, no por los medios de comunicación. Usted cree que es emperador romano, quiere matar al mensajero, entonces no hay forma de que mates al mensajero. Ahora, lo bueno en Estados Unidos es que, claro, hay un efecto de intimidación, hay un poco de violencia contra los periodistas, pero también hay una sociedad democrática que protege a sus periodistas, ¿ah? O sea, que haya aumentado la lectoría del New York Times no es por gusto, es porque la gente quiere saber qué está pasando en la relación con el presidente y en la relación con la democracia. Sí, eso yo creo que es lo saludable. Tal vez, yo siempre digo, ¿no? Me formé en una dictadura en Uruguay hasta que gobernó entre el 73 y el 85 y fui a la escuela y al liceo ahí. Y entonces creo que por eso quiero tanto y amo tanto a la libertad de expresión, pero cuando hablo como vos, que sos profesora, docente, con los más jóvenes, que nacieron en la década del 90, 2000, y yo les digo, acá hubo una dictadura que no permitía la protesta, que no permitía, que censuraba, que esto que era terrible, y ellos me miran como diciendo, profesor, eso es ajeno a nosotros ponemos lo que queremos, No se preocupe, consumimos lo que queremos. a mí me pasa lo mismo. Yo tuve dictadura 12 años, de 1968 a 1980. Crecí en esa dictadura. Por eso es que, ¿no es cierto?, la libertad de expresión para nosotros es tan importante, porque la hemos perdido. Y ¿no? quizá para la nueva generación está bien, no lo vivió. No lo viven ni no lo aprecian porque para ellos la libertad es el aire que respira. Yo le pregunto a veces a mis alumnos, ¿ha habido en el Perú censura alguna vez del Estado? Se quedan pensando, puede ser, me dicen. Sí ha habido censura plena, absoluta, con toma de locales, con tanques, con todo. En varios momentos de la historia, con censura, con censores. Y claro, los chicos no lo saben. No lo saben. Entonces les parece rarísimo. Y no se aprecia y no está el valor de la defensa de la libertad de expresión. Y yo creo que eso pasó de algún modo a la sociedad americana y hoy están viendo la necesidad de salir a defender. Ya no lo van a tomar, como dicen, por descontado. Tienen que darse cuenta que sus contenidos de entretenimiento, que son los reyes del infotainment, o sea, de hacer de la información un entretenimiento, hoy está cambiando y volviéndose una televisión mucho más política, si se quiere, mucho más interesada en el tema político, y tienen magníficos periodistas para hacerlo. Lo que pasa es que no les han dado la oportunidad de brillar. Ahora, ¿tú crees que puede haber un tema de autocensura? O sea, que los periodistas americanos algunos digan, ¿saben qué? Tenemos que tener mucho cuidado con el presidente, nos va a atacar, así que mejor restringamos estos contenidos. ¿Se puede estar dando un problema de autocensura en los Estados Unidos? Bueno, por lo menos la verdad que en los medios grandes e importantes no, ellos han respondido más bien. No vemos, no aparece, ¿no? Con más periodismo. Yo creo que más bien el riesgo viene por al lado, hubo un caso de un candidato republicano que agredió directamente a un periodista, luego finalmente fue procesado y se disculpó, pero lo agredió en los raids, etcétera, en la polarización que está generando la sociedad también. Claro. Yo la verdad es que, bueno, viviendo en Washington, por primera vez vi con mucho asombro una manifestación de supremacistas blancos frente a la Casa Blanca, defendiendo que expulsen a todos los Dreamers. Entonces digo, estamos viendo cosas complicadas y feas también en ese sentido, ¿no? No solo con el tema del periodismo, sino también con discursos de odio, discursos que no estaban. Que no estaban o que tal vez como en toda sociedad están solapados, y uno lo habla, o la gente lo habla en su casa, en grupos chicos, claro. O en un restaurante, o en un boliche, como decimos nosotros, pero así a viva voz. Entonces, esas cosas también no se sabe en qué van a desembocar, ¿no? Bueno, nos tenemos que despedir, ¿no? Nos vamos despidiendo ya, porque en realidad el señor Edison Lanza tiene mucho que hacer en Lima, y Ismael se queda con ustedes, así que nos vamos, pero ya volvemos mañana. Hasta mañana.
gracias a Rosa María Palacios. Hoy estuvo conversando con Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, sobre el tema de la libertad de expresión en América Latina. Es todo por hoy, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 8 de la mañana, aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios, en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Capítulo de Perú, etcétera, para hablar de Perú. También la información que publican los medios de comunicación, denuncias directas que nos llegan de los propios periodistas afectados o víctimas o personas que por el ejercicio de la libertad de expresión, bueno, han tenido represalias. Y hacemos una búsqueda y tratamos de que cada tema, cada caso denunciado esté de algún modo validado por 2 o 3 fuentes independientes, con lo cual es un trabajo titánico, porque también está el abuso, puede estar el abuso de gente que bueno, que no se comete un acto de corrupción y quiere y sostiene sostiene que es una víctima. Sostiene que es una víctima de la libertad de expresión porque es periodista, lo que fuera. Entonces tratamos de ser muy serios y rigurosos para que el informe tenga el impacto y la seriedad y la validez que tiene, que ha ganado por ello en estos años, ¿no? Claro. Vamos a tener que hacer una pausa, pero regresamos. Estamos con Edison Lanza. Él es el relator de la libertad de expresión para la Organización de Estados Americanos. Está en Lima para un evento muy importante sobre niñez y medios de comunicación, que está abierto al público, por si acaso, en la Universidad de Lima. Pero nosotros tenemos que parar y regresar en un instante. No se muevan, porque vamos a regresar para hablar de los informes especiales y temáticos que también hace la relatoría, que son de gran interés. Volvemos en un instante. Muy bien, y continuamos hablando esta mañana de unos temas muy importantes que a veces pasan completamente desapercibidos para ustedes, pero que tienen que ver con un derecho fundamental, el derecho a que ustedes sean informados. No solamente el derecho del periodista a informar, sino de la persona a recibir información. Y si esa información no puede fluir, ¿no es cierto?, ustedes tienen la afectación de un derecho, y nosotros también, los periodistas y los informados. El problema en muchas partes del mundo es que los periodistas ni siquiera pueden informar. Y ese informe especial este año se ha llamado las zonas silenciadas. El caso de México, de Guatemala y me parece que Paraguay. Es decir, ahora nos van a explicar qué cosa es una zona silenciada. ¿Por qué ha sido tan importante para este año hacer un informe temático sobre estos casos? Zonas donde hay silencio. Exacto, y silencio a propósito de la violencia que se ejerce contra quienes se expresan, ¿no? Nos parecía un imperativo ético dedicarle prioridad y atención a este tema. ¿Qué sucede? En los últimos 5 años hay más de 160 periodistas asesinados en América Latina y otros centenares amenazados, agredidos de distintas maneras, medios de comunicación. Y cuando uno estudia esos casos, que los tenemos sistematizados en la relatoría, observa que el 95% de los casos no ocurren en las grandes urbes como Lima o como, en fin, Ciudad de México, etcétera. Ocurren en zonas alejadas donde los periodistas están más expuestos al crimen organizado, a la corrupción, a los funcionarios venales, al narcotráfico, etcétera. Y nos parecía que teníamos que, hablar específicamente de estos casos y generar estándares para estos casos, porque de nada sirve que mañana, no sé, amenacen a un periodista muy conocido aquí en Lima y la policía lo proteja y haga todo lo que tiene que hacer, pero están en Chiclayo, asesinan a un periodista y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, elegimos casos emblemáticos, como el caso de Tamaulipas en México, el caso de la frontera de Paraguay y Brasil y alguna zona de Guatemala. Por ejemplo, en el caso de México, uno puede ver en el caso de Tamaulipas cómo la violencia empieza por amenazas
a los periodistas, por ataques con bombas a los medios de comunicación y luego ya asesinatos, y todos estos quedan impunes, todos estos crímenes, al punto tal de que los medios, y un medio lo explicita en un editorial, dice: nosotros no vamos a seguir informando sobre temas de narcotráfico y corrupción porque no queremos que sigan matando a nuestros periodistas. Esto quiere decir que el crimen contra un periodista obviamente atenta contra la vida del periodista, pero es un crimen selectivo con la intención de acallar una voz y una fuente de información para la sociedad. Claro, el tema ahí, que yo siempre digo en las charlas, es: primero, el crimen no puede quedar impune. Entonces tenemos que pelear de todas maneras los periodistas para que el crimen no quede impune. Porque si queda impune, el narcotráfico, la corrupción, lo que fuera, gana. El crimen organizado gana. Y lo segundo es que la historia que el periodista estaba cubriendo tiene que continuarse por sus colegas. Porque si no se continúa, si la historia muere con él, entonces todo su esfuerzo no valió la pena. Y la verdad que puede haber estado detrás de una gran historia que tiene que decirse, que tiene que cubrirse y no se cubre. ¿No sería interesante ahí, por ejemplo, que los medios grandes, los que están en las capitales de los países, entren en el auxilio, ¿no es cierto?, de los medios más pequeños? Hay algunas experiencias interesantes, el caso Tim López en Brasil, por ejemplo, de una localidad de Brasil que fue asesinado, y los periodistas de medios grandes hicieron un consorcio para investigar lo que él estaba investigando y obligar a que se supiera la verdad y que el crimen no quedara impune. Pasó algo similar, 4 medios digitales en Guatemala hace 3 años asesinaron a 2 periodistas en una misma tarde en Mazatenango, y bueno, investigaron por qué había sucedido, qué estaban investigando. Había un alcalde que no quería que ese periodista publicara una historia sobre él y bueno, los mandó a asesinar. Y esto fue a raíz y gracias a la investigación periodística, también la Fiscalía actuó y terminaron encontrando los autores materiales e intelectuales, porque muchas veces el gatillero no alcanza con llegar al gatillero. Claro, nosotros tenemos acá el caso emblemático de Carlos Rivera en Pucallpa, ya hace más de 10 años, más, en 2004 lo asesinaron, y claro, el problema ahí era que el alcalde de Pucallpa era el autor intelectual. Los autores materiales los agarraron rápidamente, pero el autor intelectual se demoró años en ser juzgado, subió hasta la Suprema, bajó, estuvo un tiempo preso, etcétera, pero al final salió bien librado, ¿no? Entonces es un crimen que no queda totalmente impune porque están los autores materiales, pero sí queda en parte impune porque el actor intelectual nunca terminó de ser sancionado, ¿no es cierto? Y su historia, las historias que él narraba, eran historias que tenían que ver específicamente con este funcionario. Entonces pasa, creo yo, en América Latina, que son funcionarios normalmente de bajo nivel, o sea, alcaldes. El presidente de la República no manda a matar a nadie. Habló de 2,5 millones, parece que alguien está desinformado, ya un poco desinformado del asunto, pero yo imagino que en los siguientes días se clarificará todo, y lo importante es que empecemos los católicos a prepararnos. También hay que decir, Ismael, que invitar a nuestros amigos oyentes, porque nuestra red de radios dominicas va a ser una transmisión especial desde todos los puntos donde va a estar el Santo Padre, porque usted va a poder vivir la presencia del Papa a través de las emisoras dominicas del Perú. Muy bien, son las 8 de la mañana, 12 minutos. Hacemos una pausa, Abel, vamos a retornar porque Rosa María Palacios nos ha dejado algo especial. Sí, Rosa María el día de hoy estará entrevistando al señor Edison Lanza. El señor Edison Lanza, para conocimiento de nuestros amigos oyentes, es el relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Él estará hablando justamente del tema que a veces es tan manoseado, es libertad de expresión en América Latina. ¿Tenemos libertad de expresión en todos los países de América Latina? Esa es la pregunta que nos hacemos y que la dejamos sobre la mesa y sobre lo que conversará Rosa María Palacios. Volvemos con eso, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Buenos días, amigos, estamos nuevamente con ustedes en esta mañana especial. Este es un programa muy especial porque tenemos la visita de un personaje internacional que pocas veces nos visitan personas que representen temas tan importantes y de manera continental. Edison Lanza es el relator de la libertad de expresión de la OEA, ¿no
¿no es cierto? Y vamos a hablar un poco de la libertad de expresión en América Latina. Él ha venido acá para un evento especial también, que presentamos el día lunes con Miriam Larco, que está patrocinando varias entidades, entre ellas Concord TV, sobre el tema de la libertad de información de los niños y sus violaciones en la televisión peruana y en otras televisoras del mundo también. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Sí. No, es desde mañana. Es de mañana, buenos días, entonces estoy llegando aquí a Perú. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es que estamos muy contentos y la verdad es que también felicitar a Concord TV por un extraordinario evento que han logrado reunir durante 3 días aquí en Lima con expertos de todo el mundo y también experiencias comparadas. Llama la atención, vamos a empezar por ahí, después vamos a todo el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión para América Latina, que leo con mucho gusto todos los años. Vamos a empezar por la preocupación de la niñez en la libertad de expresión. Es algo extraño, no es lo que normalmente uno suele ver con todo el. Bueno, sí, tal vez, obviamente, en un panorama y en un mapa complejo de prioridades que tiene la Relatoría y la región en materia de libertad de expresión, uno podría decir, bueno, ¿por qué ocuparse de ese tema cuando tenemos algunos que son gravísimos, como el asesinato, censura, etcétera? Hacemos las dos cosas, ¿no? Y este es un tema, digamos, que largamente viene siendo reclamado por muchas organizaciones de la sociedad civil. Nos han llamado la atención en el sentido de decir, bueno, necesitamos estandarizar para tener un estándar para promover en todo el continente. Obviamente no es un tema, es un tema que en términos históricos, si uno mira toda la película histórica, recién en el año 89 se suscribe la Convención de los Derechos del Niño, y bueno, luego vienen los procesos de ratificación por parte de todos nuestros países, y ahí es cuando se empieza, en la década del 90 o a mediados de la década del 90 para aquí, recién se comienza a pensar en que los niños no son un objeto, sino son sujetos de derechos, y entre esos derechos que tienen, y por supuesto que se les reconocen, están los de libertad de expresión, derecho a la información, vida privada, intimidad, buen nombre, imagen, con una particularidad, el interés especial particular de los niños que el Estado, los estados, la familia, las distintas instituciones, todos tienen que proteger. Bueno, en los últimos 10 años se ha elaborado mucho sobre cuál es el papel de los medios de comunicación al respecto, y es un tema que tiene varias aristas para entrarle, ¿no? Uno es que los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, sin ser intermediados por el Estado o por sus padres, tal vez, a veces tampoco, porque son quienes están bajo, digamos, patria potestad, pero no, por eso se les suprime la libertad de expresión. Hoy hay una nueva realidad, se expresan mucho más ellos mismos a través de los medios digitales, pero hay que reflexionar qué poco espacio tienen para expresarse en los medios de comunicación, digamos, llamémosle tradicionales, radio, televisión, diarios, medios escritos, etcétera. Entonces ahí hay un problema. El segundo tema es cuando ellos son objeto de información, claro, y están en una situación de vulnerabilidad. Y ahí, bueno, tenemos una larga tradición de mala práctica en la región. O sea, no es un problema exclusivo del Perú. No, por supuesto. Yo creo que toda la región de América Latina, donde, bueno, no sé, digamos, como diera la impresión o da la impresión de que los periodistas no se han formado en el respeto, digamos, a informar, pero con respeto por los derechos, muchas veces de muchos colectivos, pero en particular de niños, niñas, adolescentes. Ha mejorado la cosa porque la sociedad civil, sobre todo, ha hecho un extraordinario trabajo de promoción, difusión y capacitación. Entonces, uno de los puntos críticos acá es cómo no perder la libertad de expresión o no cercenar la libertad de expresión de los comunicadores, pero a su vez proteger a niñas, niños y adolescentes cuando están en situación de conflicto con la ley o cuando son abusados, y hay que informar sobre una situación de ese tipo. En el Perú está prohibido de 6 de la mañana a 10 de la noche pasar contenidos violentos o obscenos. La televisión nacional abierta pasa contenidos violentos o obscenos, porque un asesinato, ¿no es cierto?, en vivo, captado con una cámara de televisión, ¿no es cierto?, es un hecho violento. Atropellos, ¿no?, los pasan y los repiten una y otra vez, ¿no es cierto? Y sí hay obscenidad en ciertos realities, ¿no es cierto?, donde se dan escenas que no deberían darse. Sin embargo, no pasa nada. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación,
Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nuestra conductora estará en un instante más con ustedes en una interesante entrevista que ha dejado, ustedes lo saben, ella se encuentra en estos instantes fuera de Lima en un periplo muy especial. Estoy con Abel Ángeles. Abel, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Ismael. Estamos ya en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy día va a estar de invitado especial el relator de libertad de expresión de la OEA, el señor Edison Lanza, y van a hablar con Rosa María sobre el tema libertad de expresión en América Latina. Pero antes queremos comentarle la noticia del día de ayer. Al fin, gracias a Dios, se puso de acuerdo el gobierno y el Arzobispado de Lima en el lugar sede donde se celebrará la misa del Santo Padre. Nos alegra que se haya llegado a un acuerdo, porque ya de una vez todos los católicos limeños se podrán preparar para asistir a este gran evento. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, luego de que esta información se diera a conocer minutos antes, se reunió con el cardenal Juan Luis Cipriani, el arzobispo de Lima, y también con el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, y los tres dieron este pronunciamiento conjunto desde Palacio Arzobispal. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Ciertamente había muchas opciones, o por lo menos 2 o 3 opciones para la gran misa del Papa, del Santo Padre. La verdad es que Lima no tiene un parque central como Nueva York, una gran área verde en la cual se puede hacer un evento como este. La Costa Verde es una segunda opción por la belleza del mar, el sol que habrá en enero, pero también es un lugar bastante estrecho, con acantilados que ciertamente no son fáciles de trepar. Y había opiniones de diversos tipos. Había una opinión favorable del INDECI para un número que no sobrepasara 800,000 personas en la Costa Verde. Había opiniones discrepantes de otros grupos. Y al final, lo que ha primado aquí, primero, es la amistad que tengo yo con el cardenal. Hablamos a cada rato en los últimos días para llegar a una solución. La amistad que tengo con la Iglesia, por eso estamos aquí. Y el hecho de que muy probablemente habrá mucha gente que va a venir a esta misa. Y obviamente es más fácil físicamente organizar eso en un espacio plano que no tiene accesos con subidas y bajadas. Ningún lugar es perfecto. Y yo sé que una base no es el mejor sitio para una ceremonia de tanta importancia religiosa, pero también hay que pensar que, como le expliqué al Santo Padre el otro día en Roma, la base... Las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski en este pronunciamiento que se dio en el Palacio Arzobispal, en donde ha destacado 2 aspectos importantes. El primero es la seguridad y el segundo es el aforo, o sea, la cantidad de feligreses que puedan compartir con el Papa Francisco esta misa de clausura de la visita del Santo Padre a nuestro país que se realiza en Lima. Bien, y el señor presidente hacía mención a la base. Acá recordamos que en España el Santo Padre Benedicto XVI sí presidió en la base de Cuatro Vientos, que era una base aérea también, base aérea militar y civil, por si acaso hay que decirlo, de las dos,
civil y militar, y también ahí se celebró la misa de la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud cuando se realizó en Madrid, España. Y como el presidente dijo, el Papa no va a ver la base, sino va a ver la enorme explanada donde la gente con mucho cariño va a recibir al Papa. Esto hay que decirlo, felizmente ya terminó esta desavenencia que había, porque ahora lo único que queda es prepararnos, como hay que prepararnos para recibir al Vicario de Cristo en la tierra. Tenemos al ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Él es el delegado por parte del gobierno quien dio lectura al acuerdo que se había llegado con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el arzobispado de Lima sobre este tema. Escuchemos. Del Papa Francisco a nuestro país es sin duda una noticia de esperanza y júbilo. Es un evento de unión y de amor que emociona a millones de peruanos en toda la República. Hoy hemos dado un paso más en el camino de esta importante celebración. Como gobierno, es nuestro deber garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y velar por el orden público. Por ello, se ha decidido que el lugar de la realización de la misa que oficiará el Papa Francisco en Lima será la base aérea de Las Palmas. La bendición del Santo Padre será en la base aérea de Las Palmas, ¿no? Yo creo que ya está aclarado todo, ¿no? Hay una pequeña desinformación que salió hoy día sobre un número que no conocíamos de 830,000 personas. No es porque no haya capacidad de sanción, porque está en la ley, sino porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no sanciona a nadie. Claro. Entonces, el Estado no sanciona porque no le interesa. Puede ser que le interese a los padres, puede ser que los padres presenten una queja a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que se tramite y que la ganen. Pero el Estado no hace nada respecto a las, digamos, observaciones objetivas que hay en la ley sobre lo que puedes y no puedes hacer en televisión y en radio. Exacto. ¿Eso sucede en el resto de la región? ¿Es así en todas partes? Sí, digamos, obviamente con matices y se ha abordado de distintas maneras en la legislación de los países de la región, y obviamente no hay que digamos menospreciar de que es un tema complejo, ¿no? Porque bueno, también el derecho a la información está involucrado, la libertad de expresión tiene límites, por supuesto, y estos límites deben ser establecidos de manera muy precisa y clara, y deben ser aplicados de manera necesaria y proporcional. Entonces yo creo que ahí es donde la Relatoría está trabajando en un informe temático para establecer un poco de estándares, porque también a veces para un organismo del Estado es difícil decir, bueno, ¿cuándo sanciono a alguien? Por ejemplo, hoy estamos lamentando el asesinato de 50 personas en Las Vegas. Gracias. A manos de un francotirador, un loco. Y bueno, es natural de que hoy son las 10:15 y los informativos pasen algunas imágenes de eso, porque no se puede obviar. Claro, pero el tema es cómo hacerlo con el cuidado, y ahí yo creo que hay un margen de autorregulación y un margen, digamos, para casos extremos. Mire, yo estaba viendo las primeras imágenes de noticieros de los Estados Unidos y claro, sacan a las ambulancias, sacan a los policías, sacan a las personas abrazadas, llorando, pero no te sacan un cadáver. Claro. Bueno, hay casualidad. Hay una cosa muy interesante ahí, ¿no? Porque en Estados Unidos, digamos, no se aplican sanciones como último recurso, pero en general hay una gran autorregulación de los periodistas y los medios de comunicación. No te sacan un cadáver. Entonces, yo creo que hay un espacio, y a veces siento que están divorciadas las agendas, ¿no? Que hacemos unas reuniones maravillosas, pero no están los señores de los medios o los periodistas que no nos escuchan cuando hablamos de estas cosas. Entonces, creo que hay un aspecto ahí de promoción que tenemos muy importante, que la sociedad civil lo hace, me consta, en muchos países, y algunas cosas están cambiando, y también incluso el tratamiento de los temas de minoridad, ¿no? Cuando yo hacía periodismo hace 15 o 20 años, yo escuchaba en las redacciones el infanto juvenil, el infractor, tal, y bueno, los quemaban, ¿no? Y esto ha empezado a cambiar lentamente, pero resta mucho por hacer, ¿no? Entonces, ver un poco lo que me preguntabas, qué hace cada país de la región, en qué situación estamos, es el objeto de este seminario. Y la idea es seminario. sacar un informe final con estandarizaciones, recomendaciones. Exacto, una serie de recomendaciones. En general, los informes temáticos de la Relatoría y la Comisión han jugado un papel fundamental y muy fuerte, muy bueno en estos temas, y a partir de estos informes luego se diseminan buenas prácticas. Entonces, esperamos que esto ocurra. Y también en algunos países que se han empezado a
aplicar normas, ¿no? Como la que tiene aquí Perú. Uruguay también ha establecido un horario de protección a la infancia donde hay algunos contenidos que están restringidos también tiene capacidad de enviar a la justicia casos el órgano regulador. Es una novedad que vamos a ver cómo funciona, ¿no? Bueno, ese es el tema de infancia. Vamos a hablar ahora de qué hace el relator, porque todos se deben estar preguntando, ¿qué hace un relator de la libertad de expresión? ¿Qué significa ese cargo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí? ¿No es cierto? El señor está en la OEA, eso queda en Washington, queda lejísimos. ¿Qué hace un relator de la libertad de expresión? Bueno, ahora voy a intentar explicarlo rápido. La Relatoría para la Libertad de Expresión va a cumplir 20 años y fue creada por los países del hemisferio de algún modo para contribuir a solucionar, a discutir y a generar altos estándares para el respeto a la libertad de expresión en un continente caracterizado por autoritarismo, por dictaduras, por violación a la libertad de expresión, por el vínculo estrecho que tiene libertad de expresión con la democracia, ¿no? Y en estos 20 años creo que la Relatoría ha jugado a través de los instrumentos que tiene la Convención Americana y los reglamentos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha jugado un papel importante en este sentido. Por ejemplo, la eliminación de los delitos, la modificación de los delitos de difamación e injuria en muchos países de la región, no en Perú todavía. Bueno, pero acá se eliminó el desacato. Que ya era demasiado también, ¿no? El desacato, primero se eliminó el desacato en toda la región. Estamos ya en la fase de difamación. Ojalá que se elimine como se ha eliminado en otros países del mundo, de la región, porque tal vez la gente no lo entienda, pero mandar a alguien a la cárcel por sus opiniones es absurdo. Puedes pedirle que te pague una multa si ha faltado a tu honor, a tu respeto, pero ¿por qué ir a la cárcel? No tiene sentido. La cárcel es para otro tipo de delitos. Exacto, y bueno, el desacato sin duda, eliminar la derogación del delito de desacato. Otros temas como por ejemplo la censura indirecta, los mecanismos de censura indirecta que muchas veces afectan a periodistas y medios de comunicación, ha sido un tema trabajado a propósito de un caso aquí en Perú, el caso Itcher, en su momento. Casos que tienen que ver con obviamente la violencia contra periodistas y la impunidad de los crímenes contra periodistas que lamentablemente... Y la gente, vamos a hablar después de las zonas silenciadas, que es un informe de la Relatoría que a mí me ha gustado mucho, voy a compartirlo con el público, pero esto, lo que hace el relator es viajar por América Latina, recibir información, la misma relatoría recoge información y hace un informe anual, que es muy importante, ¿no? Y es país por país qué ha pasado con la libertad de expresión en cada país. Exacto. Y es interesante, una vez le pegaron a mis reporteros y aparecimos en el... No se rían, de verdad, ¿quieres salir? Te pegan y sales, ¿no? Le pegaron a mis reporteros en Chimbote, salimos en el informe, por supuesto. Por supuesto, es un trabajo, la verdad, que lleva muchísima dedicación, es un informe anual sobre la situación de libertad de expresión. Tratamos de abarcar todos los países de América Latina y el Caribe, ¿Cómo Estados se Unidos y suministra Canadá. la información? Bueno, de diversas formas. Por un lado, hay organizaciones de la sociedad civil que están especializadas en monitorear la situación de libertad de expresión en cada país y para nosotros son una referencia. En el caso de Perú, por ejemplo, IPIS, Transparencia. Nadie, ¿no? Pero un alcalde sí, ¿no? Bueno, ahí nosotros estamos llevando en este momento un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Carvajal contra Colombia, que justamente es el primer caso de un periodista asesinado seguido de impunidad en una zona. Y nosotros creemos ahí que hay obligaciones específicas por parte de los estados. Esperemos que la Corte nos acoja nuestra tesis en ese sentido, cuando asesinan a un periodista en razón de su trabajo. Que claro, muchas veces cuando lo asesinan no se sabe que es en razón de su trabajo. Claro. Por lo tanto, en lugar de decir, como muchas veces lamentablemente dice la policía, fue un crimen pasional, o fue una rapiña, o fue un lío de faldas, claro, que se investigue como primera línea prioritaria y se agote la que tiene que ver con vinculada a su trabajo. Que se protejan a los testigos, que se protejan a las familias y a los compañeros de trabajo, que son los que pueden aportar datos relevantes para la investigación. En fin, una serie de obligaciones que permitan terminar con la impunidad, porque en 96% de los casos en América Latina, más de 160 asesinatos permanecen impunes, y eso es una invitación a justamente silenciar a través de las balas. En México el tema central es el narcotráfico.
Bueno, y colusión muchas veces con el autoridades. con autoridades. Y en México la verdad que la situación es crítica. Este año cerca de 10 asesinatos y una cuestión muy preocupante, y es que, porque también hay que decirlo, a veces puede ser que sean periodistas muy vulnerables en zonas donde ellos están a merced de los carteles y a veces entran o tienen que entrar en la lógica de negociar con el cartel, te publico o no te publico. Claro. Pero en los últimos dos casos, Miroslava Bridge, la periodista de Chihuahua, y Javier Valdés en Sinaloa, eran dos extraordinarios periodistas de investigación. O sea, todos los periodistas merecen protección, pero llama la atención que ya los carteles, o sea, vayan a los mejores, claro. A los mejores, a los que más investigan, a los que tienen reconocimiento incluso internacional. Claro. O sea, la impunidad es tal que, bueno, cualquiera que se atreva a tocar sus intereses puede ser eliminado. Terrible. En el caso de Guatemala, ¿cuál es la motivación detrás de esta área silenciada? Yo creo que hay dos cuestiones. La corrupción, como tú mencionabas, de funcionarios de nivel local, como alcaldes, etcétera. Hay un trabajo también que hacer con funcionarios públicos, no tanto en asesinatos, pero sí en agresiones por parte de la policía, etcétera. No, y las agresiones de los mismos funcionarios. Exacto. Y luego, bueno, temas que tienen que ver con falta de un mecanismo de protección para periodistas. Cuando nosotros recomendamos que cuando hay un país que tiene una situación de violencia estructural, se establezca un mecanismo autónomo para proteger periodistas, que lo ha hecho Colombia y lo ha hecho muy bien en ese sentido, ¿no? Es decir, en Colombia en el año 2000, 2001, 2002 asesinaban 10, 12 periodistas por año, y en los últimos y se hizo un mecanismo de protección, porque bueno, la verdad es que es tan importante que para la democracia, porque imagínense que si se extiende esta idea de que, bueno, al que habla y me dice algo que me molesta, lo elimino, estamos eliminando, digamos, el fundamento de la democracia, ¿no? La libertad de expresión y de yo siempre debate, le digo eso a mis alumnos: sin democracia, o sea, sin libertad de expresión no es posible la democracia. No hay forma de que haya democracia sin libertad de expresión. Es una cosa formal vacía de contenido. Entonces se creó un mecanismo de protección, por ejemplo, y bueno, si había un periodista amenazado, se le ponía en guardaespaldas, se le ponía en cámara, se le ponía un botón de pánico, etcétera. Aunque no es lo ideal trabajar así, pero bueno, lograron que periodistas, por ejemplo, como Ginette Bedoya, Julieta Duque, etcétera, bueno, llevan 10 años trabajando protegidas, ¿no? La valentía también de esas periodistas mujeres, ¿no? Y bajaron los niveles de asesinatos al punto que en el último año y medio no han tenido ningún asesinato. Entonces, se pueden hacer cosas. Claro, el Perú es bajo en asesinatos, ¿cierto? Cierto. Yo creo que sí, lo que pasa es que no se llegan todos los casos a sancionar a los autores intelectuales, los 4 o 5 asesinatos que hubo en los últimos 5 o 6 años. Exactamente. No hay, como eso, hay asesinatos, pero algunos no se adjudican al tema de libertad de expresión y otros simplemente no se llega a encontrar el autor intelectual. Exacto. Se encuentra el autor material, pero no el autor intelectual. En el caso de Paraguay, ¿también es un problema de corrupción de funcionarios? Bueno, ese es un caso de crimen, yo diría, muy fuertemente vinculado al crimen organizado, ¿no? Hay una zona, el límite con Brasil y Argentina, una zona fronteriza, donde lamentablemente es una zona de pasaje y de operación de muchos, y ahí básicamente contrabando. Sí, contrabando de droga, claro. En fin, tráfico de drogas, más contrabando. Y ahí hay periodistas que lamentablemente han perdido la vida por investigar, obviamente, la conexión del crimen organizado con la política local. Claro, y la policía local, la y policía las autoridades locales, están todos metidos en el negocio. Ahí está. Y en el informe está contado con mucho detalle cómo ha evolucionado, y bueno, hemos tenido que lamentar 6-7 asesinatos en los últimos años. Un periodista de ABC que no puede salir de su casa, vive con protección en la puerta para poder Lo que trabajar. hemos hecho en el Perú a veces, en IPIS, es traer un periodista de fuera para que se enfríe un poco la cosa, ¿no es cierto?, y después pueda volver. Sí, eso también es una práctica que sucede, ¿no? La posibilidad de sacarlo del lugar hasta que se enfríe la plaza, ¿no? Claro. Incluso en los casos que usted me mencionaba, de si los periodistas de otros medios pueden ir a investigar, bueno, también hay que tomar medidas de seguridad. Los periodistas tienen que tomar sus propias medidas de seguridad. Eso es parte del trabajo, ¿no? Cuando se abordan estos temas, ¿no? Claro. Ahora, en el caso, como le digo, en el caso del Perú es raro que un periodista camine con guardaespaldas, ¿ah? Rarísimo. Yo he tenido que caminar 1 año y medio nomás, felizmente. Fue poco, duró poco, gracias a Dios. Pero sí, o sea, hay algún nivel de tensión. En el caso de
Y es raro, porque este es un país con altos índices de narcotráfico, donde debería haber mucho más. Sin embargo, no lo hay. Bueno, gracias a Dios también hay que agradecer, ¿no? La relatoría recoge todo esto y los gobiernos, ¿qué le dicen a la relatoría? O sea, si yo fui el presidente de México y me dicen que han matado 10 periodistas pues en el último año, ¿qué digo? Bueno, nosotros la verdad es que a través de los mecanismos que tenemos lo hemos puesto como